ya tenemos nuestro invitado de este día y él es el diputado Carlos Sánchez Quesada de la circunscripción número 3 del Distrito Nacional y por el PLD, y le damos la bienvenida a este matutino Mundo. Feliz de tenerlo aquí. ¿Cómo se siente? Bienvenido. Gracias, bien, preparado para cualquier inquietud que podamos aclarar referente a cualquier tema del ámbito nacional. Excelente. Gracias. Diputado, el PLD enseñó a este país, a los políticos, a tener una disciplina interna bastante interesante, y es que al terminar un proceso, al día siguiente comenzaban otro. Así es. Y pensé yo que después de este desbarajuste pandémico, el cansancio político del país, y que el país decidió hacer un cambio, más todo el tema de los encartados y ese tipo de cosas, yo pensé que el PLD iba a quedar como muy calladito mucho tiempo, pero hemos visto un movimiento en el PLD de recuperación y acción y avance, y como 6 precandidatos internos, y como que eso le ha ido dando un aceleramiento a ese reciclaje político. ¿Cuál es la situación actual de las precandidaturas que tiene el partido en este momento y su reestructuración nacional? Bien, mire, el PLD, nuestro líder y fundador, profesor Juan Bosch, decía que quien organiza dirige. El PLD surgió como un partido con una metodología, una mística de trabajo, una organización interna, que de hecho ser miembro del Partido de la Liberación Dominicana en sus inicios era extremadamente difícil, porque era como un sacerdocio, era pasar un centro prácticamente militar, se pudiera decir. Había que pasar por los círculos de estudios, vender Vanguardia del Pueblo, una serie de requisitos que había, que eso fue formando un político militante, disciplinado. De hecho, una de nuestras consignas era: ser PLDista es ser un soldado consciente, valiente y disciplinado. Y eso ha sido lo que ha demostrado el dirigente PLDista. Fíjense que no es la primera división, la primera rotura que ha tenido el Partido de la Liberación Dominicana. En 2 ocasiones anteriores a la última que se produjo entre el presidente Danilo y el presidente Fernández, fue una que se dio con Rafael Alburquerque, otra se dio cuando salió Nélida Marmolejo, que salió Vicente Bengoa, y el partido se recuperó. En el 2000 nosotros salimos del gobierno con una situación extremadamente difícil también, porque habíamos conseguido el gobierno en el 96, fruto al apoyo que nos dio el presidente Balaguer, y hubieron persecuciones en el 2000, ustedes recuerdan que hubieron, algunos dirigentes del partido fueron perseguidos. Sí. Un partido en ese momento que todavía era un partido de cuadros, no era un partido que se había masificado, y nosotros nos recuperamos, y miren los hechos como pueden hablar de la buena obra de gobierno que ha hecho el Partido de la Liberación Dominicana. Estamos sometidos en el 9º Congreso Vidó Medina, que es un congreso que lo estamos culminando ya con las verificaciones de los comités intermedios, los comités de base. Los candidatos, los precandidatos están preparados para la próxima consulta que se va a efectuar, si Dios quiere, en octubre de este mismo año. Y el PLD está en la calle trabajando. Ya en ese 9º Congreso, José Joaquín Vidó Medina, se eligieron los nuevos miembros del comité político. Ya en ese mismo Congreso se eligieron los miembros del comité central. Todo salió sin ningún tipo de inconveniente. Un proceso participativo, incluyente, muchas mujeres, muchos jóvenes. El partido se ha fortalecido, no ha languidecido como mucha gente pensaba, y estamos preparados para retornar al poder en el 2024. ¡Wow! Bueno. No es tan fácil ustedes en este sentido. Mire, señor diputado, tengo entendido que usted es presidente de la Comisión de Interior y Policía. Sí. Ahora mismo usted sabe que el tema de la delincuencia, de los atracos, la inseguridad que arropa al país es sumamente preocupante. Me gustaría saber, usted como presidente de la Comisión de Interior y Policía,
¿Cuáles iniciativas ustedes están discutiendo allí actualmente para poder fortalecer o tal vez contrarrestar toda esta situación que está pasando el país? Y su opinión, ahí ministro, brevemente, del manejo que está teniendo Interior y Policía con relación al caso de la inseguridad y la delincuencia, que nos manda a tener esperanza y fe de que todo va a resolverse. Como Comisión Permanente de Interior y Policía de la Cámara de Diputados, que es un órgano diferente al Poder Ejecutivo y que nosotros hacemos el papel de fiscalización, supervisión, hasta cierto punto de orientación, específicamente en este tema de seguridad ciudadana que nos compite a nosotros como Comisión de Interior y Policía. Pero es difícil trabajar con un gobierno que a 2 años ha sido evidente las improvisaciones que ha hecho el gobierno del Partido Revolucionario Moderno, de PRM, y las promesas incumplidas que prometió el PRM cuando estaba en la oposición. Por ejemplo, en materia de seguridad, el PRM prometió que iba a aumentar el sueldo al soldado raso de 10.400 pesos a 21.000, que inmediatamente llegaran al gobierno iban a ejecutar ese aumento, y cuando ustedes se dan cuenta de lo que pasó, a 1 año ya en el 2021 de ser gobierno, solamente aumentaron de 10.400 pesos a 14.000, con el agravante de que el costo de la vida se ha incrementado casi en un 100%, y el que gana 14.000 pesos, eso equivale prácticamente a 5.000 pesos, porque la canasta básica de primera necesidad se ha aumentado muchísimo. Prometieron que iban a implementar el plan Giuliani con el exalcalde de Nueva York. De hecho, no lo han implementado, pero además en los países como Colombia y Honduras, que ese plan se implementó, no dio resultado, porque la realidad de algunos países de Latinoamérica no es la misma realidad de la ciudad de Nueva York. Totalmente diferente. Otra situación que se hizo, en junio del 2021, el presidente Luis Abinader lanzó el Plan Nacional Estratégico de Seguridad Ciudadana, Mi País Tranquilo y en Paz, que si ustedes se fijan, es el mismo plan democrático de seguridad ciudadana que implementó el PLD en el 2005, Mi Barrio Seguro, pero además el presidente Luis Abinader emite un decreto creando el C4I, que viene siendo un centro de información de inteligencia donde convergen las instituciones que tienen que ver con temas de seguridad, y tuvo que derogar ese decreto porque ya existía el C5I del Ministerio de Defensa, es decir, está demostrando improvisaciones. Pero viene y lanza a nivel nacional las mesas de seguridad ciudadanas y género. Pero eso lo hizo el presidente Medina mediante el decreto 121-13, cuando creó las mesas de seguridad ciudadana y género. Entonces, si ustedes se fijan, esas improvisaciones acompañadas del incremento que ha tenido la canasta básica de primera necesidad, los apagones, los desempleos, la violación al código laboral, dejándole de otorgar sus prestaciones a los desvinculados de las diferentes instituciones, eso ha sido un detonante terrible para el tema de la seguridad ciudadana. Pero además, el componente del sistema 911, que es un factor extremadamente importante para contrarrestar el tema de la inseguridad, porque con las cámaras del sistema 911 es que se soporta el C5I del Ministerio de Defensa, que le pasa información a la Policía Nacional. Eso no está funcionando. Yo puedo dar testimonio de primera instancia de que no funciona, porque mi suegro, el 23 de abril de este año, fue arrollado por un Porsche, que es un vehículo que no es tan común, un Porsche de lujo, en la calle Obando, casi esquina José Fabrea, frente al Moscoso Puello, que es un hospital emblemático, que no pueden decir, eso pasó en un callejón, que las cámaras, Obando con José Fabrea, frente al Moscoso Puello, y todavía no se ha podido dar, porque las cámaras no estaban funcionando con el responsable o la responsable
de ese desorden que dejó una familia huérfana, una situación difícil. Qué Entonces, triste. ¿cómo pueden hablarme a mí de que se está avanzando? Se creó mediante el decreto 729-21 un comité ejecutivo para que administrar el fideicomiso que va a tener que ver con la reforma policial. Y ese fideicomiso se crea y el presidente dice que fue por recomendación de ese comité, y no puede ser por recomendación porque el comité da el informe en diciembre y ya ese fideicomiso se había creado el 14 de noviembre. Fíjense que hay una serie de situaciones que primero la gente no cree en esas autoridades. El ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez, implementa un plan de desarme a la sociedad civil y a las personas que tienen licencia ya que están vencidas, y es evidente que ese plan no ha resultado, porque después de ese plan de desarme se ha incrementado casi un 100% la inseguridad ciudadana. Pero además el mismo ministro de Interior y Policía es quien le dice a la ciudadanía que no tiene presupuesto para contrarrestar la inseguridad que está viviendo la República Dominicana. Entonces, sobre esa base, una comisión trabajar es un poco difícil, porque nosotros simplemente como comisión recibimos las inquietudes del Ejecutivo y nosotros hacemos propuestas, hacemos recomendaciones, pero si el Ejecutivo y los principales protagonistas del tema de seguridad no están haciendo nada, nosotros en realidad estamos con los... Diputado, no, pero ya eso va a cambiar. Ya eso va a cambiar, diputado, porque en el día de ayer el ministro Chu Vázquez dijo: acepto, reconozco el auge de la violencia y de la inseguridad. Por fin ya lo aceptó, ¿verdad? Pero en el caso de ustedes del PLD, los diputados del PLD y de la Fuerza del Pueblo, tengo entendido que ustedes dos, como fuerza política en la Cámara de Diputados, se han puesto de acuerdo en ese sentido para unar esfuerzos para poder aprobar el Código Penal. ¿Es así como va eso? Bueno, yo diría que no solamente el PLD y la Fuerza del Pueblo. Pero hubo un acuerdo ya, ¿verdad? Unificado entre ustedes. Sí, es que hace tiempo que eso ha venido planteándose en la Cámara de Diputados, que ya el país necesita un órgano jurídico que se ponga acorde con los nuevos tiempos y con el fortalecimiento jurídico que requiere la República Dominicana. Nosotros nos hemos puesto de acuerdo, eso es verdad, pero no solamente el PLD y la Fuerza del Pueblo, ya los partidos minoritarios que convergen en la Cámara de Diputados están conscientes de que nosotros tenemos que aprobar ese Código Penal. Es urgente. Hay temas que han dificultado un poco que eso salga, como el tema ideológico de las iglesias, sí, sí, y todo eso, pero pienso que lo general tumba lo particular, y lo general ahora mismo es que el pueblo dominicano cuente con un instrumento jurídico acorde con los nuevos tiempos y con el incremento y el tipo de amenazas que afectan a nivel de inseguridad, a nivel de corrupción y de otros factores a la República Dominicana. Que no pasen por alto el cúmulo de la pena, ¿eh? Sí, sí, sí. Que no pasen por alto eso, porque tenemos homicidas que tienen 25 y 30 años y dentro de 15 o 20 años están en la calle a delinquir de nuevo. Así es. No, eso es uno de los puntos que está ahí, que ahí no hay discusión. Diputado, en política se dice que los enemigos son coyunturales, claro, y que no son eternos. Vienen ustedes hace 2 años de un conflicto interno donde los dos grandes líderes internos, un organizador y estratega como Danilo Medina, y por otro lado un pico de oro y estratega de la comunicación como es Leonel Fernández, claro, tuvieron que separarse, cosa normal en política. Ahora bien, la señal de ponerse de acuerdo ahora para este proyecto de ley, de este código que se necesita de la Fuerza del Pueblo y del PLD, es un augurio de que en las próximas elecciones, para sacar del poder al PRM, tienen que convergir fuerzas políticas de oposición. Se ha hablado el tema de que una vez agotado usted el tema interno de las primarias, de quedar uno de las dos fuerzas políticas, PLD, Fuerza del Pueblo, en una posición primaria, una podría apoyar a la otra. Mira, en política no se descarta nada, la política es el arte de lo posible.
todavía nosotros lo que estamos concentrados en salir bien de la consulta de octubre. Sería nosotros adelantarnos a las circunstancias. No podemos decir que no, pero sería también una irresponsabilidad mía decir que va a haber algo que ni siquiera se ha planteado. Nosotros, mientras tanto, estamos concluyendo con el 9º Congreso José Joaquín Vido Medina, esperando salir más fortalecido de esa consulta de octubre, y luego entonces, si se tiene que hacer un acuerdo, sea de un lado para el otro, se hará. Pero hasta ahora mismo estamos concentrados en que sea una candidata, porque tenemos mujeres, o sea un candidato el que sea favorecido por el voto interno y gran parte también del voto externo, entonces podrá tomarse cualquier decisión referente a un acuerdo. Usted como que aprendió mucho esos círculos de estudios. Diputado, hemos visto una tragedia que lamentablemente ocurrió la semana pasada con el vicealmirante Félix Alburquerque, expresidente de la DNCD, y Manuel Duncan. Es un hecho muy lamentable y trágico que uno no quisiera nunca ver. Sin embargo, el vicealmirante ya tenía un antecedente. Supuestamente ya había asesinado a una persona, fue sacado de las filas de la parte ya policial. Hipólito lo reintegra nuevamente, el doctor Leonel Fernández lo asciende y Danilo Medina lo hace presidente de la DNCD. Me gustaría saber su opinión con relación a esto, porque es una persona que estuvo vinculada a lo que fue el gobierno del presidente del PLD, Danilo Medina, y sobre todo también esto muestra lo que es el tema del desarme a la población, porque él tenía un arma ilegal, la portaba, que deja mucho que decir. Sí, mira, yo no puedo profundizar tanto sobre ese tema porque no lo conocía ninguno de los dos. Sin embargo, me he edificado un poco viendo los medios de comunicación y dándole seguimiento a un caso, porque es un caso que impactó a dos familias. Pero no solamente el ex mayor general, ¿verdad?, como el comunicador, ninguno de los dos era, según lo que yo he podido apreciar en la profundidad de las investigaciones que he hecho, que los dos tenían una actitud un poco violenta, porque he visto unos videos del comunicador golpeando gente, incluso a un señor mayor de edad que cayó al piso de una manera, porque era una persona fuerte, una persona que también parece un poquito violento. Sin embargo, eso no justifica que usted a un ser humano, e incluso luego de que ya le dio un disparo, usted vuelve otra vez y le dé otro. Pero no puedo profundizar, porque si bien es cierto que el mayor general tenía o tiene un historial violento, el otro también. A mayor rasgo el mayor general, porque según yo he visto, el comunicador no ha matado a nadie, no mató a nadie, pero el mayor general sí. Sin embargo, las autoridades, los abogados, tanto de la familia del comunicador como del mayor general, podrán ir investigando y arrojar más luz al proceso que ahora mismo se está llevando a cabo. Una situación lamentable, incluso... Con un antecedente así, fue presidente de la DNCD. Sí, pero incluso el tema de que él tenga un arma de fuego con un historial violento, eso es un asunto que no es exclusivo de ese mayor general. Fíjense que la gente de la ME, o de la DGC, anterior a la ME, ¿verdad?, es una persona que estaba ahora mismo suspendido de la DGC por asuntos de violencia, pero lo suspendieron y tenía el arma. Fue a los Alcarrizos y fíjense cuántos muertos. Es decir, no es un asunto exclusivo del mayor general. Aquí hay que hacer una revisión interna, que hay gente que lo retiran de la fila militar, lo pensionan, a veces por problemas mentales o a veces porque ya cumplieron el tiempo, antigüedad en el servicio, cumplieron su servicio militar, le dan un arma, y fíjense que en las estadísticas que aparecen de feminicidio y de violencia de género siempre hay militares envueltos. Y si no son activos, por lo menos son retirados y tienen el arma de fuego. Entonces, vamos a comenzar por ahí, que no se hable solamente de la sociedad civil, que fulano que tiene un arma de fuego y mató, pero fíjense que en todos los casos, pónganse a investigar las estadísticas, hay o un guardia o uno de la Armada, que antes era la Marina, o de la Fuerza Aérea, policía, en los últimos casos han sido los que mayormente
han actuado en casos de feminicidio. Entonces, por eso es que te digo que es una situación que no es exclusiva del mayor general, pero que hay que profundizar, y nosotros como Comisión Permanente de Interior y Policía de la Cámara de Diputados estamos ahora mismo pendientes en esta nueva legislación de introducir algunas iniciativas de leyes y de resoluciones que tengan que ver con ese tema. Pero, diputado Sánchez, el lunes pasado, el diputado de la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, hijo del expresidente Fernández, dijo: se avecina una gran división en el PLD luego de la consulta de octubre. ¿Qué quiso dejar dicho él con eso? Mire, yo no sé, porque es lamentable que un joven brillante como es Omar, que tiene mucha manera de proyectarse, quiera hacerlo con una opinión tan irresponsable. Porque un partido no se puede nutrir, no puede fortalecerse sobre la base de desbaratar un partido que incluso es su hogar de origen. Porque, por ejemplo, fíjese que la Fuerza del Pueblo no está trabajando para crecer en base a otro partido, ni a la sociedad civil, ni a otros sectores. Lo hace sobre la base del PLD. Entonces un partido no puede crecer sobre esa base. Esos compañeros que se han ido a la Fuerza del Pueblo, ya eso estaba destinado que lo iban a hacer, ya eso se paró, porque fueron un grupo que se aprovecharon de la buena obra de gobierno de Danilo Medina y de la marca PLD para ganar una candidatura, y luego se fueron. Entonces eso se paró, y un partido que quiera crecer sobre la base de que el PLD se desbarate, que eso entonces es un partido que está destinado al fracaso. El PLD está más fortalecido que nunca. Yo no puedo decir que no va a pasar una ruptura en octubre. Todo es posible, pero hasta ahora mismo no se perfila eso. Ustedes pueden ver los videos, pueden darle seguimiento a las actividades que hace el Partido de la Liberación Dominicana, y lo que se exhibe, lo que se ve, es un partido compactado y unido. Ustedes ven los precandidatos, cómo se coinciden en actividades, se hacen fotos, dan mensajes, nadie está usando un discurso agresivo contra otro. Entonces, eso es lo que ellos quieren, se están frotando las manos, porque saben que si el PLD sale bien, que va a salir bien de la consulta de octubre, el PLD se va a proyectar como el partido de gobierno en el 2024. Bueno. Entonces, finalmente, de mi parte, ¿no piensa usted que a ustedes lo que más les convendría sería que esos dos líderes, Leonel y Danilo, terminen juntos? Porque vienen de la misma escuela, bajo los criterios ideológicos del gran prócer profesor Bosch. Entonces, ¿ustedes no temen que con el historial que tiene Leonel Fernández, que yo lo he catalogado como un tragapartido, se tragó al Reformista, se tragó al PRD, y ya está a punto, le está haciendo hoyo también al PRM, que él fue el que ayudó para que subiera el PRM? Entonces, ¿ustedes no temen que se trague también al PLD? Sí, pero recuérdese que existe una diferencia. Él no se tragaba esos partidos, se lo tragaba el PLD, que era un partido con una plataforma electoral, con una organización partidaria, que es un partido que con una división, con un expresidente en 3 ocasiones, un líder de la talla de Leonel Fernández, con una persecución como la que ha hecho el PRM, unas elecciones suspendidas, una pandemia, nosotros sacamos 78 diputados. Fíjese qué débil es el PLD, 78 diputados. Recuérdese que Leonel Fernández no solamente se fue del PLD, sino que pactó con el PRM, y aún así, fíjese cómo está el PLD. En la demarcación a la que yo pertenezco, que es la circunscripción 3 del Distrito Nacional, existían 117 intermedios. Y a raíz de la ruptura entre Leonel y Danilo, no podemos aquí venir a hablar mentiras, sufrió un golpe fuerte el Partido de la Liberación Dominicana. De esos 117 intermedios solamente quedaron como 60. ¿Y usted sabe cuánto llevamos nosotros ahora? Otra vez 104 formados y verificados. Es decir, el PLD es una maquinaria electoral, es un partido preparado para superar cualquier crisis que tenga. Pero que se tengan que juntar, claro que sí, porque las alianzas nunca son descartadas en política.
Y en política se hace lo que conviene. Y si lo que conviene es sacar al PRM del gobierno, que ha hundido a este país, que lo tienen 2 años con un retroceso de 20 años, si se tiene que hacer una alianza, naturalmente se hace y sacamos al PRM del gobierno. Y si en dado caso, por ejemplo, no se ponen de acuerdo los hermanitos, Fuerza del Pueblo y PLD, ¿no tienen miedo tal vez de que miembros del PLD se vayan a la Fuerza del Pueblo a apoyar al doctor Leonel Fernández y dejen el PLD con 2 o 3? Pero puede pasar también lo contrario. Se puede ver que el PLD salga fortalecido en su consulta de octubre y que ya los ex PLDistas que se fueron a la Fuerza del Pueblo comiencen a ver al PLD como una opción de poder y retornen a su casa otra vez. Bueno, puede pasar lo mismo también. La sierra corta porque va y viene. Si la sierra se queda ahí no corta, es lo mismo. Dice un maestro nuestro, el doctor Sisto Moya, que a puñaladas iguales llorar es de cobardes. Claro que sí. Todo es posible. Bueno, diputado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bien. Carlos Sánchez, de verdad, esperándolo pronto nuevamente por aquí, que está en su casa. No nos dijo con quién estaba apoyando. No, con Domínguez Brito. Como no me preguntaron, pero sí, nosotros estamos con Domínguez Brito. Esperemos que llegue al final esta vez. No, pero claro que llegará. Sí. Ustedes saben cuáles fueron las circunstancias del proceso